Selim I. En 1512 Bayazet tuvo de ceder el mando a su hijo Selim I, que era considerado un salvaje. Y en efecto, una de sus primeras iniciativas fue organizar una matanza de chiitas, secta que disputaba el dominio espiritual del mundo musulmán a los sunitas ortodoxos. Al igual que su abuelo, Mohamed II, Selim se sentía conquistador. En 8 años de reinado consiguió doblar sus territorios gracias a sus audaces empresas. Atacó primero Persia, el más peligroso rival del Imperio Otomano en Asia y además centro del movimiento chiita. El Shah, emperador, entonces reinante, Ismail, era excelente administrador y valiente guerrero, habiendo incrementado considerablemente su imperio con una serie de campañas afortunadas. Selim inició la guerra contra Persia en otoño de 1514, concentrando en la costa asiática del Bósforo un ejército de más de 140.000 hombres, 60.000 camellos y 300 cañones. El sultán tomó la decisión de enfrentarse con su enemigo cerca de Tabriz, la capital persa, y le infligió una derrota aplastante. Selim volvió a tomar las armas en 1516, esta vez contra el poder de los sultanes mamelucos, proclamando paladinamente su intención de tomar las ciudades santas de la Meca y Medina. El primer choque tuvo lugar en Siria, cerca de Alepo. Una sola batalla de pocas horas le proporcionó a Selim otra gran victoria. El sultán entró en Damasco, organizó allí la administración de su nueva provincia de Siria y preparó una nueva campaña contra Egipto. Selim salió de Damasco en diciembre de 1516 y le bastaron 10 días para atravesar el desierto que separa Siria de Egipto. El principios de enero de 1517 llegaba a El Cairo, donde lo esperaba el ejército de los mamelucos. Selim no tuvo la menor dificultad en arrollarlo, y acto seguido los turcos tomaron la ciudad, donde se entregaron a saqueos, destrucciones y matanzas sencillamente indescriptibles. Vencedores de los mamelucos, los turcos eran entonces dueños de Arabia, y por consiguiente de las ciudades santas del Islam. No podía pues sorprender que Selim adoptara el título reservado siempre a los grandes soberanos musulmanes de califa. El sultán se convertía de este modo en jefe religioso oficial del mundo islámico y sucesor de Mahoma, para la defensa y propagación de la auténtica fe mahometana. Selim murió súbitamente en 1520 en circunstancias misteriosas y subió al trono su hijo Solimán. Solimán el Magnífico. Era de elevada estatura, tez curtida, nariz aguileña y labios severos, y asumió el poder a finales de septiembre de 1520. Un mes más tarde, Carlos V era coronado emperador en Aquisgrán. Durante varios decenios, estos dos soberanos, que comenzaron ambos su tarea en la misma época y figuran entre las mayores personalidades de la historia universal, entablarían una lucha sin tregua ni descanso. Solimán profesaba un odio feroz a Carlos V. La idea de que otro monarca pudiera reivindicar el dominio universal le resultaba sencillamente insoportable, y como quiera que el padre del sultán había resuelto todos los problemas del imperio turco en Asia, Solimán pudo desde el principio de su gobierno consagrarse por entero a los de Europa, por hallarse magníficamente preparado para cualquier proyecto que forjara. Al residir gran parte de su vida en Constantinopla, pudo iniciarse en la situación política de Occidente. El mundo está dividido en dos partes, según enseña el Corán: la morada del Islam y la morada de la guerra. Convencido de ello, Solimán decidió atacar el punto más vulnerable de la Europa central e invadirla. Remontó el valle del Danubio. Era humanamente imposible que Belgrado resistiera los 20 asaltos turcos que sufrió en 1521. La punta de la cimitarra otomana penetraba lentamente en el corazón de aquella Europa dividida. El 26 de junio de 1522, los caballeros hospitalarios de San Juan, que defendían la isla de Rodas, se vieron cercados por centenares de galeras turcas. Su situación era desesperada y, sin embargo, y en la proporción de 12.000 contra 115.000, los cristianos opusieron feroz resistencia. Tras medio año de asedio, Rodas seguía resistiendo, pero el hambre y la peste agotaban a sus defensores, y a petición de los isleños, el gran maestre de la orden, Felipe de l'Isle Adam, abandonó la lucha. Ante la tienda de Solimán esperó un día entero, soportando la lluvia antes de ser recibido por el vencedor, quien no pudo menos de admirar el valor de su adversario. «Me da lástima ese viejo que acabamos de echar de su tierra», exclamó. Lo hizo sentar en su presencia y lo cubrió con un lujoso manto de honor, disponiendo que todos los caballeros e insulares que lo desearan pudieran abandonar libremente la isla. El 1 de año de 1523 el gran maestre embarcó con sus caballeros, y en vez de la cruz blanca, insignia de la orden, las galeras enarbolaban una señal de luto, un estandarte con la imagen de la Virgen sosteniendo a su hijo crucificado.
Pocos años después de la capitulación, los caballeros de San Juan recibieron del emperador autorización para instalarse en Malta y en Trípoli. Carlos V obraba muy hábilmente al concederles aquellos territorios, ya que confiaba de este modo en poder cerrar el acceso al Mediterráneo occidental a la armada otomana. En efecto, los caballeros de San Juan constituyeron una heroica avanzada de la cultura cristiana frente al peligro turco. El rey cristianísimo se alía con los turcos. En febrero de 1525, época de la batalla de Pavía, en que el rey de Francia fue hecho prisionero por las tropas imperiales, se firmaron pactos secretos de gran importancia para el futuro. La madre de Francisco, regente durante el cautiverio de su hijo, envió a uno de sus diplomáticos a Constantinopla, portador de una carta de súplica al sultán para que liberara a Francisco. Solimán estudió el mensaje con mucho interés, ya que su contenido no era normal y corriente. Uno de los mayores soberanos de Europa, precisamente el rey cristianísimo de Francia, le pedía ayuda. El sultán no vaciló en satisfacer tan insólita petición. Noche y día permanecen ensillados nuestros caballos y dispuestas a ser usadas nuestras espadas, fue la orgullosa respuesta que dio al enviado francés, junto con la exposición de grandes proyectos. La flota turca se dirigía a España, mientras Solimán conduciría al propio tiempo sus tropas de tierra a Italia y marcharía hacia Milán. Aquellos planes gigantescos obtuvieron resultados distintos a los esperados. Incluso antes de que el sultán pasara a vías de hecho, la paz de Madrid permitía a Francisco I salir de su prisión y por consiguiente Solimán carecía de pretexto para invadir Italia. Modificó sus planes en el sentido de que su campaña no tuvo ya como objetivos España e Italia, sino Hungría, territorio donde el emperador también tenía intereses políticos y su monarca, el débil Luis II, se había casado con María, hermana de Carlos V. Este no era el único lazo de unión familiar entre la casa de Habsburgo y Hungría. Su segundo hermano, el archiduque Fernando, estaba casado con la princesa Ana, hermana de Luis, y como éste no tuviera hijos, Fernando heredaba el trono de Hungría. Según parece, cierto diplomático prudente y experimentado sugirió en cierta ocasión al emperador: no temáis al rey de Francia ni a príncipe alguno, sino solo al archiduque Fernando, frase que refleja la opinión que merecía a sus contemporáneos. Pero Carlos V, con relación a aquel hermano ambicioso, se comportó con mucha inteligencia, y en 1521 dispuso que sus territorios hereditarios de Austria quedasen bajo su administración, ofreciéndole así una independencia completa y graves responsabilidades políticas. La invasión de Hungría. En la primavera de 1526 llegó a Hungría la noticia de que el sultán de Constantinopla amenazaba de nuevo al país. El rey Luis envió sus diplomáticos a las capitales de Europa occidental, suplicó por doquier que corrieran en su ayuda y esta fue su única reacción ante el peligro. Mientras el ejército turco se puso en marcha a fines de julio, después de haber tomado una plaza fuerte en la frontera, el sultán escribió esta lacónica frase en su diario: 500 ejecuciones, 300 prisioneros. La marea invasora prosiguió en dirección a la localidad de Moax, en el Danubio, donde había acampado el ejército húngaro. La batalla decisiva se entabló allí el 29 de agosto. Millares de señores y caballeros húngaros perecieron en aquella triste jornada en las marismas de Moax. El rey Luis, separado de sus hombres durante la refriega, pereció también y se halló luego su cadáver, todavía sobre la silla de montar y hundido en las marismas. Solimán hizo notar en su diario que habían sido ejecutados 12.000 prisioneros y después se dirigió a la capital húngara, Buda, que se rindió sin la menor resistencia. Con su favorito, el gran visir Ibrahim, recorrió Solimán a caballo las calles desiertas. Luego celebró su victoria en el propio Palacio Real con una prolongada serie de festejos, pero no ciñó la corona de Hungría, sin duda por considerarla mezquina para él. La batalla de Moax acarreó deplorables consecuencias para Hungría. El país se convirtió en el lugar donde no cesaba de golpear el martillo manejado por el ansia de conquista de los turcos, pero también por la diplomacia francesa. Para los Habsburgo, las secuelas de aquella batalla no fueron de menor importancia. La muerte de Luis convertía al archiduque Fernando en el inmediato pretendiente al trono, y a tal efecto fue elegido rey, primero en Bohemia, que formaba parte de Hungría en aquella época, y luego en diciembre de 1526 en el propio territorio húngaro. El advenimiento de Fernando al trono señala el comienzo de la unión entre Austria y Hungría, fenómeno político de suma importancia para la futura evolución política europea. Pronto comprendió Fernando que no sería empresa fácil conservar la corona húngara, ya que el país profesaba honda antipatía a los alemanes. Negándose a reconocer al austríaco, gran parte de la nobleza propuso su propio candidato, Juan Zápolya, príncipe de Schwedenburg, y consiguió que fuera elegido rey de Hungría.
En años sucesivos menudearon los disturbios, intrigas, disputas y reuniones políticas, mientras Apolia recibía el apoyo de Francisco I, enemigo mortal de los Habsburgo, y el propio sultán otomano, que proyectaba entonces precisamente una expedición contra la Europa cristiana. Al enterarse Fernando de los proyectos de Solimán, envió a Constantinopla a sus mejores diplomáticos para que intentaran convencer al sultán de que renunciara a su proyecto, inútilmente, ya que los embajadores regresaron defraudados en sus esperanzas. Toda su elocuencia no obtuvo más que una sola respuesta lacónica y definitiva: el sultán poseerá toda tierra que pise su caballo, y Solimán prosiguió sus preparativos. El imperio de la sublime puerta. Derrota de los turcos ante Viena. Desde el punto de vista político y diplomático, la posición de Solimán era también muy sólida, por hallarse Europa más dividida que nunca. El sultán había seguido con mucha atención la evolución política y religiosa de Alemania, y es verosímil incluso que antes de dirigirse hacia Viena tuviera conocimiento de la rebelión protestante en la Dieta de Espira del año 1529 y comprendiese toda la amplitud del conflicto religioso. Cuando los embajadores de Fernando afirmaron en Constantinopla que Carlos V podía tener absoluta confianza en sus súbditos, el sultán les preguntó sarcástico si había conseguido el emperador hacer la paz con Lutero. En mayo de 1529 Solimán iniciaba la campaña, cuyo objetivo era Viena, en el propio campo de batalla de Moax, donde 3 años antes Luis de Hungría halló la derrota y la muerte. Le esperaban entonces Apolia y sus partidarios. Este acompañó a Solimán a Buda y, para vergüenza suya, fue solemnemente coronado rey de Hungría el 14 de septiembre de 1529. Al cabo de una semana, los turcos llegaban ante las murallas de Viena. Informes fidedignos evalúan sus efectivos en 300.000 hombres. La situación del rey Fernando era poco menos que desesperada. Suplicó en vano al emperador, su hermano, que le enviara socorros, y en cuanto a sus súbditos, en modo alguno deseaba luchar y morir por un austríaco. Por fin Fernando se vio obligado a proceder a la expropiación de una parte de los bienes de la Iglesia para sus gastos de guerra, si bien con la aprobación del Papa. Desde las torres de la Catedral de San Esteban, los defensores de Viena podían ver cómo asentaban los turcos sus tiendas a orillas del Danubio, estableciendo un campamento que constituía una verdadera ciudad de lona. Muchos burgueses, entre ellos numerosos miembros del Consejo de Gobierno, ya habían huido. Los vieneses destruyeron las fortificaciones exteriores por no haber bastantes soldados para defenderlas, ya que la guarnición apenas contaba con 20.000 hombres. Viena se salvó casi por milagro. El asedio duró 4 semanas y los turcos intentaron en 4 ocasiones asaltar e invadir la ciudad, y todas sus ofensivas quedaron frustradas. 20.000 hombres tenían en jaque a 300.000. Europa contenía su aliento y esperaba con angustia el resultado de aquella lucha que parecía decidir el destino de un continente. Debe reconocerse, por otra parte, que una de las causas del fracaso turco fue un clima execrable. Llovía de día y de noche, las trincheras de los sitiadores se hallaban inundadas y un frío terrible paralizaba a los ateridos turcos, que ya no sentían el menor fervor combativo. El 16 de octubre Solimán hizo levantar el sitio. A marchas forzadas, el ejército turco emprendió regreso y a mediados de diciembre el sultán llegaba a Constantinopla. Nuevas campañas de Solimán. En 1532 Solimán se encontraba de nuevo dispuesto a proseguir la guerra contra el emperador Carlos V, a quien no daba otro título que el de rey de España. Al frente de un poderoso ejército atravesó Hungría e invadió los territorios hereditarios de los Habsburgo en Austria, pero aquella expedición no obtuvo más éxito que la anterior. El emperador había concertado la paz con los luteranos en Nuremberg y se hallaba en condiciones de expulsar por sí mismo al invasor. El Imperio otomano prosiguió su expansión orientada entonces hacia otros lugares. En 1534 el sultán abandonaba en definitiva su ofensiva contra Europa y promovía una expedición hacia Persia, campaña que proporcionó a Solimán una nueva serie de triunfos que culminaron con la toma de Bagdad. Por vez primera, un sultán otomano efectuaba su entrada en la antigua capital de los califas. El imperio turco se extendía entonces desde la Europa del sudeste hasta el Golfo Pérsico, figurando así como una de las grandes potencias del siglo. Aquel mismo año, Solimán alcanzó otro éxito considerable, esta vez todavía en el campo de su política europea. Las negociaciones entre el rey de Francia y el sultán finalizaron en 1534 con el acuerdo de un pacto secreto de carácter ofensivo, y 2 años más tarde se hizo público el acuerdo comercial entre Francia y Turquía, por el que todos los mercaderes franceses establecidos en el levante mediterráneo adquirirían los mismos derechos que los turcos. Recíprocamente, los negociantes turcos en Francia gozarían de los mismos privilegios que los súbditos de Francisco I.